Caroli Ramírez, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Un saludo para todos. Este video está hecho con la finalidad de informar y aprender un poco sobre la drogodependencia y sus conceptos básicos, ya que es un tema que a mi parecer es de bastante relevancia, porque el momento evolutivo en que se encuentran los adolescentes les hace vivir cada experiencia de manera intensa, buscando vivir diferentes sensaciones que en muchas ocasiones obtienen mediante el consumo de sustancias. La falta de autocontrol, la creencia errónea que la mayoría de los jóvenes consumen, o el querer verse integrados en un grupo de amigos pueden ser factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que la persona consuma. Comenzaré diciendo que el uso de las drogas no es algo actual, dado que la historia de las drogas remite a la propia historia de la humanidad. Distintas sociedades han conocido y usado para distintos fines individuales o productivos diferentes productos químicos al fin de alterar sus estados de ánimo, sedarse, modificar su percepción y diversos procesos cognitivos. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, las ciencias de la salud en particular y las ciencias sociales en general incorporan conceptos tales como el abuso de sustancias y drogodependencias. Tales conceptos hacen referencia al vínculo patológico que un sujeto puede establecer con las drogas. Dicho vínculo se caracteriza por un patrón compulsivo de consumo que implica para estos sujetos un deterioro progresivo de su salud física, mental y de sus relaciones sociales. Ahora bien, desde la visión que se desarrolla en este texto y a la luz de los desarrollos científicos más actuales, podemos decir que la droga en sí no existe, es el sujeto quien convierte ciertas sustancias en drogas, a establecer con ellas algún tipo de relación y ciertos patrones de uso. Así que las drogas son sustancias que se convierten en un objeto de una relación cuando ésta llega a hacerse adictiva. En los ámbitos científicos puede afirmarse que la existencia de las drogas no es la causa de su consumo problemático. En la producción del fenómeno existe una relación de multicausalidad entre el consumo de drogas, los factores de riesgo de la persona consumidora y su ambiente social. Por otra parte, se puede decir que los abusadores de drogas son personas que entre sus dificultades encuentran el no poder dejar de consumir sustancias de forma permanente. Si bien pueden haber empezado a consumir regularmente, suele ocurrir que no creen que puedan dejar de consumir o intencionalmente no escogen dejar de hacerlo. Según la OMS, el concepto de droga de abuso es aquella de uso no médico, con efectos psicoactivos y susceptibles de ser autoadministradas. Una definición más operativa sería aquella sustancia psicoactiva con acción reforzadora positiva que induce a su autoadministración, siendo capaz de generar dependencia física, psicológica o ambas, con el consiguiente cambio en el que el comportamiento y en que en muchos casos puede llegar a producir un grave deterioro psicoorgánico y de conducta social. Ahora conozcamos un poco sobre los factores de riesgo. Hay tres tipos de factores de riesgo: los derivados de la propia sustancia, los factores inherentes a la persona y los factores ambientales o del entorno.
Cualquiera de ellos puede ser un factor de riesgo o un factor protector, dependiendo de cómo actúe sobre la persona. Además, pueden actuar tanto en el inicio como en el mantenimiento de la conducta. En el factor de la sustancia hay que tener en cuenta su potencial adictivo, su disponibilidad, su coste, el grado de pureza, la potencia farmacológica y su farmacocinética. En el de la persona influyen los factores biológicos como la edad, el sexo y la genética. Factores psicológicos como la adolescencia y la consistencia o no de trastorno psicológicos y factores motivacionales individuales como las motivaciones personales en el inicio y mantenimiento del consumo de drogas. Y en el del entorno se encuentran factores microsociales como la familia, la escuela, los amigos y la propia situación en la que se consume, y factores macrosociales como la cultura, el lugar de residencia y el desarrollo tecnológico. Ahora les daré una breve explicación de los conceptos básicos de la drogodependencia. Primero nos encontramos con la dependencia física y psicológica. En el ámbito de las drogas y de la adicción podemos diferenciar dos tipos diferentes: la dependencia física y la dependencia psicológica. Para entender esa diferenciación es importante tener en cuenta los tres factores con los que se luchan cuando alguien empieza a consumir drogas. Estos son la tolerancia, la dependencia y el síndrome de abstinencia. La tolerancia es el proceso de adaptación que experimenta el cuerpo cuando acepta y soporta la presencia de la sustancia. Así se evita el daño inmediato al organismo, pero a la vez también los efectos placenteros. Por este motivo, una persona que lleva mucho tiempo consumiendo una droga necesita más cantidad para tener el mismo efecto, por lo que hace la dependencia. Se trata de sentir la necesidad de consumir y puede ser física o psicológica. El síndrome de abstinencia es el cuadro que aparece cuando hay una dependencia física. La diferencia principal entre la dependencia física y psicológica es que una es una dependencia fisiológica y orgánica y la otra es mental. La dependencia física tiene consecuencias al abandonar la sustancia, ya que el cuerpo se ha acostumbrado a ella. Así aparece el síndrome de la abstinencia, cuando se abandona la sustancia, cosa que no sucede con la dependencia psicológica. La dependencia psicológica se da cuando la persona se ha construido una serie de relatos y trampas mentales que la llevan a creer que necesita la sustancia. Es habitual que ambos tipos de dependencia se lleven a la vez. A veces se suele pensar que la dependencia física es más grave porque está ligada a drogas más duras como la cocaína o la heroína. Aún así, la dependencia psicológica es realmente grave, ya que hace pensar a la persona que necesita la sustancia para sobrevivir. De esta manera, en cualquier tratamiento de adicciones es fundamental luchar contra esa dependencia y trabajar para que la persona consumidora vea que no necesita esa sustancia para llevar a cabo su vida normal. Por otro lado, la tolerancia a las drogas es un proceso a través del cual una determinada dosis de droga va produciendo un efecto progresivamente menor a medida que se va repitiendo su administración, o lo que es lo mismo, un proceso que obliga a ir aumentando progresivamente la dosis según se repitan las administraciones para producir el efecto original. Luego tenemos el uso y abuso de drogas. Primero nos encontramos con el uso recreativo de drogas, que es el contacto inicial con la sustancia,
que puede ser abandonado al cabo de cierto tiempo o tener continuidad en su uso. Es un consumo que se relaciona con el tiempo libre y las actividades de ocio. Normalmente en su primer contacto se produce por curiosidad o por presión social. Luego está el abuso de drogas, donde aumenta la frecuencia e intensidad del consumo de la sustancia. Se empieza a desarrollar la tolerancia, ya que necesita una dosis mayor para sentir lo mismo que al principio. Y se establece una manera unos horarios definidos. Se tienen una secuencia a lo largo de la semana y unos lugares concretos donde consumir, es decir, es un patrón de consumo. También empieza a presentarse algunos problemas en alguna área de la vida de la persona, ya sea con sus amigos, su familia o trabajo. También empieza a darse consumo de situaciones en las que puede ser muy peligroso, como por ejemplo cuando van conduciendo. Para culminar, quiero recalcar algo que para mí ha sido tema de bastante curiosidad, y esto es la pérdida del control de nosotros mismos. Cuando consumimos estas sustancias, verán, cuando eres adicto pierdes la capacidad de controlar voluntariamente el uso de las drogas. Tu repertorio conductual se reduce, de manera que todos tus actos se dirigen a la búsqueda de la sustancia. En otras palabras, todo lo que hagas, piensas o digas estará condicionado de una forma u otra por el hecho de ser adicto a una sustancia. Piensa que en tu cerebro existe un sistema de recompensas, algunas de las cuales pueden generarse de forma natural. Por ejemplo, la dopamina que generas al hacer deporte. Cuando te drogas, por lo contrario, estás sobreestimulando el cerebro de forma no natural, ingiriendo alguna sustancia externa. En cierto modo podemos decir que estás perdiendo una batalla, ya que tus actos o conductas dirigidas a recompensar artificialmente a tu cerebro dominan aquellas que buscan de recompensas naturales. Ahora nos hacemos la siguiente incógnita. ¿Cómo o por qué lleva una persona a la drogodependencia? No todos los que han consumido drogas en alguna oportunidad se transforman en drogodependientes. En general, la mayor parte de las personas en alguna ocasión han tomado una copa de alcohol, por ejemplo, y eso no los convierte en alcohólicos. Nadie se vuelve adicto por el simple hecho de haber ingerido alguna sustancia de manera droga, en forma ocasional o casual, porque se trata de los límites que pueda poner cada persona al poder decir no y cumplirlo. Tampoco tiene que ver con las amistades que elija el sujeto, porque justamente las eligió, porque se identificó con ellos, que tienen algo en común, que es la dependencia de drogas. Habría que preguntarse por qué necesitan la droga para vivir, aun sabiendo que la dañan, y que en algunos casos, dependiendo del tipo de droga, en forma directa o indirecta, puede destruir. El drogodependiente es un individuo enfermo atrapado en su propio padecer. La droga es el síntoma de su enfermedad. No puede encontrar su identidad adulta y por eso se encuentra al margen del sistema, en el borde, donde prefiere ser un drogodependiente a no ser nada. Se trata de un individuo frágil, con dificultad para acercarse al medio, con baja tolerancia a la frustración y carencias de metas de vida. Espero que les haya gustado la información recabada. Hasta pronto y muchas gracias.